Esa es la oración. Ahora, hermanos, esto, esto es lo que lo hace un poquito complicado. ¿Ok? Esto es lo que lo hace un poquito complicado. Pero, hermanos, no, de nuevo, esto es lo que tenemos que luchar. Ahora, Juan nos dice este propósito. ¿Anunciamos para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y escribimos estas cosas a vosotros para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto que tengo aquí, que se ve así medio complicado, esto es un análisis sintáctico. Significa que analizamos cada palabra y la relación entre palabras. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos saber cuál es la idea principal. Y la idea principal no es la que usted supone ni la que yo suponemos, la que está escrita en el texto. Ahora, a veces no está tan sencilla como este ejemplo. No está tan sencilla y no es tan fácil, pero uno tiene que luchar por eso. ¿Y sabe por qué tenemos que luchar? Dígame por qué tenemos que luchar por esto. ¿Para no qué? Okay, bueno, sí, pero más importante que eso. Para saber qué es lo que quiere Dios decirnos. Hermano, ahí está la clave. Para tener certeza de lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios dijo en el texto. ¿Ok? Bueno, ahora, de nuevo, esto es un resumen, de nuevo, no vamos a ir haciendo, no, nada más quiero decirle de dónde sacamos. Entonces, miren los primeros 4 versículos. Ahora, la meta, y esto es el enfoque que queremos darle, no queremos repetir los versículos. Mire, aquí en la iglesia estamos, bueno, no necesariamente en esta iglesia, pero comúnmente, hermanos, nos gusta repetir las palabras de la Biblia y a veces repetimos las palabras de la Biblia y no entendemos. ¿Ok? ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando las oraciones de Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando estudiamos? Señor, por favor, ¿verdad? Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos. Sí, amén. ¿Quién sabe qué significa eso? Pero amén. Eso te pedimos. O sea, pedimos lo que, o sea, hermano, estamos pidiendo lo que no entendemos. Bueno, entonces, ahora, lo importante, y este es el enfoque que queremos darle, es parafrasearlo de tal manera que lo entendamos. Entonces, vamos a ver aquí, este es mi paráfrasis, vamos a hacer un resumen hasta donde vamos en la paráfrasis. Ok, comienza Juan en el prólogo y Juan describe la palabra de vida que él y los apóstoles han anunciado a los creyentes. Ok, ahora, ¿cómo lo hace? A través de objeto directo y relativos. Cristo es la persona que era, que han oído, visto, contemplado y palparon. Él es la vida eterna que fue manifestada. Ahora, ¿con qué propósito escriben? Juan y los apóstoles escriben para que podamos tener compañerismo entre creyentes y especialmente ¿qué? Con Dios. Y de nuevo, el versículo 4 es una afirmación. Juan escribe esta carta para que el gozo de los apóstoles y los lectores sea completo, ¿ok? Entonces, esto es mi paráfrasis, ¿ok? Entonces, lo que queremos hacer, hermanos, es estudiar la Biblia y nosotros mismos, ¿verdad? Escribir una paráfrasis o poderlo replicar en nuestras propias palabras para que cuando regresemos podamos saber qué está diciendo la Biblia, ¿ok? Y no nada más repetir y no entender, ¿ok? Ok, entonces, ahora, alguien ayúdeme con versículos 5 al 10. Versículos 5 al 10. Vamos a ver ahí lo que hay en versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hasta el 10. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
Ok, bien, hermanos. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Note aquí, ¿qué está diciendo ahí? De nuevo, ya hicimos todo el estudio, ¿ok? Este es mi resumen de lo que dice los versículos 5 al 10. Juan explica que lo que decimos debe concordar con lo que ¿qué? Con lo que vivimos. Esa es mi idea, ¿ok? Yo creo que esa es la idea de estos versículos. Ahora, aquí está. Juan hace la afirmación, hermanos. Versículo 5 tiene la afirmación. Este es el mensaje. ¿Sí o no? Y luego dice aquí, mire por favor, dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. 2 puntos. ¿Cuál es el mensaje? Y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Ok? Entonces, de nuevo, hermanos, ¿qué tenemos aquí? Este es el mensaje, esta es la afirmación. Dios es luz y no hay. Ok, ahora, después de eso, Juan va a presentar 3 supuestos. En el primer supuesto dice, sí decimos. ¿Ok? Sí decimos. ¿Ok? Aquí está la condición. Si afirmamos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, somos mentirosos y no practicamos la verdad. ¿Ok? Miren el supuesto. Pero si vivimos en la luz, tenemos comunión con otros creyentes y la sangre de Cristo nos limpia. ¿Ok? Ahora, miren qué interesante, hermanos, qué interesante es esto, es este primer supuesto. ¿Ok? Ahora, Juan está usando las figuras de la luz y las tinieblas para hablar sobre qué? Sobre la vida recta y la vida pecaminosa. ¿Ok? Está diciendo, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, no, yo ando bien con Dios, pero andamos pecando, dice Juan, ¿somos qué? Ahora, hermanos, fíjense, muy interesante. Pero si vivimos en luz, ahora miren la prueba que Juan da para evaluar si andamos en luz. ¿Tenemos comunión con qué? Hermanos, una prueba visible y específica de que andamos caminando con Dios es que tenemos ¿qué? Comunión con otros creyentes. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, note, una prueba visible y específica. Ahora, hermanos, esto es genial, ¿verdad? Porque si alguien dice, yo ando muy con Dios, ¿ok? ¿Cómo está tu relación con los hermanos? ¿Les hablan tus saludos? ¿Te da gusto ir con ellos? Bueno, ese es otro asunto, es que los hermanos... ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Verdad? Juan nos está escribiendo de nuevo, una evidencia muy específica. ¿Sí o no? Ok, entonces, el primer supuesto. El segundo supuesto, el siguiente, versículos 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, esto significa andar en tinieblas, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. ¿Ok? No, yo ando bien, ¿verdad? Ahora, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, este segundo supuesto es muy interesante porque, hermanos, no tenemos que esconder nuestros pecados. Si escondemos nuestros pecados, ¿quiénes son los únicos afectados? Y bueno, no dice necesariamente eso, pero dice que nos engañamos. No, nos engañamos a nosotros mismos. El negar que, ¿verdad? El negar que yo no ando en tinieblas, yo no ando en pecado, yo ando bien, ¿verdad? Cuando sí está, nos engañamos a nosotros mismos. Y miren lo que está diciendo Juan, cuando la respuesta sencilla y fácil y hermosa es que si confesamos nuestros pecados,
Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Hermanos, no tenemos que engañarnos. Cuando Dios nos ha provisto que hay que confesar nuestros pecados. Ahora, el tercer supuesto. Si decimos que no somos pecadores, esto es lo que significa el tercer supuesto. Que no somos pecadores, hacemos mentirosos a Dios y su palabra no está en nosotros. Hermanos, ¿se da cuenta de cómo van los supuestos aquí? Van aumentando en grado. El primero dice, no, yo ando bien con Dios, pero andas en tinieblas. Ay, ¿cómo sabes? Porque si vivimos en luz, tenemos ¿qué? Comunión con otros creyentes. El segundo supuesto, no, yo ando bien. Te estás engañando a ti mismo. Pero si confiesas tus pecados, Dios te va a perdonar. No, y el tercer supuesto, hermanos, es el más radical y que yo creo que a usted le ha tocado. Si decimos que no hemos pecado, esto significa que no somos, yo, pecador, yo no soy pecador. ¿Ha conocido personas así? Yo no. ¿Por qué? Porque piensan que pecar es matar o pecar es hacer una de las cosas más graves. No, yo no soy pecador. Bueno, si alguien niega que es pecador, dice, hacemos mentiroso, ¿qué? Yo me acuerdo de una hermana, ¿verdad? Ahí en Betania que le decía a una señora, no, yo no soy pecadora. Bueno, si dice usted aquí hay dos mentirosos, o Dios o usted. ¿Sí o no? Así es. ¿Ok? Y eso así, entonces el primer, ¿ok? Eso es lo que dice capítulo 1. Ok, vamos al capítulo 2, por favor. Vamos al capítulo 2. Primeros 6 versículos, por favor. Alguien ayúdeme con los primeros 6 versículos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos los demás. En eso sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos, perdón, que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él dice. Ok, note aquí. Entonces, ok, aquí está. ¿Cuál es la idea principal de los primeros versículos? Dice así, sencillamente. Juan escribe estas cosas a los creyentes. Dice, hijitos míos, escribo estas cosas. Y por lo menos va a haber dos cosas aquí. ¿Ok? Dice, escribo estas cosas. Ahora, lo primero que va a indicar es con un propósito. Para que no pequemos. O sea, miren, lo que les voy a escribir, se los escribo ¿para qué? Para que no pequemos. Pero, condición, si lo hacemos, tenemos un abogado, Jesucristo el justo. ¿Okay? Y luego va a explicar, Jesucristo es el sacrificio, esa es la palabra propiciación, por nuestros pecados. Y luego por los pecados ¿de qué? De todo el mundo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, dice, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si pecan, tenemos abogado, a Jesucristo. Y Él es, ¿ok? Y Él es... ¿Es Jesucristo o el Espíritu Santo? No, aquí es Jesucristo y se utiliza la misma palabra aquí. Si quiere, búsquele, es la palabra paracleto. Se utiliza para... No, también aquí se utiliza para Cristo. Ok, entonces, abogado, hermanos, es la palabra paracleto aquí, ¿verdad? Que se utiliza para el Espíritu Santo, pero aquí la está utilizando para Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, hermanos, note aquí. Ahora, versículos 3 al 6. Creo que esta es la razón de lo que va a decir. Sabemos que hemos conocido a Dios si le obedecemos. Esa es la idea de los versículos 3 al 6. Aquí está el primer supuesto, hermanos. El primer supuesto. El que dice que conoce a Dios y no le obedece es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Ok? Note lo que está diciendo aquí. ¿Ok?
Pero el que obedece a Dios, su amor para con Él está creciendo. ¿Ok? El que obedece a Dios, su amor para con Dios está creciendo. En la obediencia sabemos que estamos en Él. ¿Ok? Ahora, de nuevo, hermanos, esto es la paráfrasis, de nuevo, esto es la paráfrasis de lo que están diciendo los versículos, ¿ok? Estoy parafraseando lo que están diciendo los versículos. ¿Por qué? Porque ya estudiamos, ya hicimos y ya revisamos. Entonces, esta es la paráfrasis. Ahora, el segundo supuesto. El que dice que tiene comunión con Dios debe vivir como Él. Entonces, hermanos, ¿cómo podríamos describir? Y aquí por eso lo puse en signos de pregunta. ¿Cómo podemos describir estas cosas que está escribiendo Juan? Juan escribe estas cosas. Dos cosas. ¿Qué son esas dos cosas que tiene aquí los versículos 1 al 6? No es que no hagamos, pero con lo que colocamos, nuestro propio está. Y la otra es un testimonio de nuestra propia persona, realmente. Ok, bueno. Ok, buena explicación. ¿Alguien más? En el versículo 1 al 6 hay dos cosas que Juan está escribiendo. ¿Qué son las dos cosas que Juan está escribiendo? De nuevo, dígamelo en sus palabras. No, dígamelo en la manera que usted puede entenderlo. No, pero estamos en el capítulo 2, hermana. Ah, ya estamos en el capítulo 2. Ya estamos en el capítulo 2. ¿Qué son las dos cosas? Hermanos, miren, bien sencillo. Las dos cosas son, si pecamos, tenemos un abogado. Y la segunda cosa es que ¿qué? Que en la obediencia se demuestra si tenemos ¿qué? Comunión con Dios. Hermanos, esto es una prueba, hermanos, esta es una prueba específica, visible y concreta de la salvación. Sabemos que hemos conocido a Dios si le obedecemos. Hermanos, una prueba de la salvación es que los hijos de Dios pueden obedecer a Dios. Hermanos, si alguien no puede obedecer a Dios, entonces ¿qué? Es cuestionable, ¿sí o no? Ahora, no está diciendo, hermanos, no está diciendo de una obediencia perfecta, no está diciendo de una obediencia 24/7, pero sí está hablando de ¿qué? Obediencia como una marca de la salvación. ¿Okay? Hermano Oscar, ¿usted quería decir algo? Aquí entro un poquito en conflicto con respecto de la obediencia. Aquí habla como mandamiento. Si guardamos sus mandamientos, quiere decir que si guardamos la fe. Entonces, quiere decir entonces que sí va a haber salvación al estar guardando la ley. No necesariamente porque, hermanos, miren, bien, dice el hermano Oscar, mira aquí tenemos, y sabemos que nosotros le conocemos. Este conocemos, hermanos, es de ser salvos. Si guardamos sus mandamientos. ¿Ok? Los 10 mandamientos. Ahora, aquí. Ahora, hermanos, aquí está. Buena pregunta. Dice el hermano Oscar, ¿estos mandamientos significan la ley? No. A ver. ¿Estos mandamientos significan la ley? Sí. A ver, compruébenmelo. Ahora Éxodo 20. No, ¿dónde está Éxodo 20 aquí? No podemos ir. No, ahí está. No podemos ir. ¿Por qué no podemos ir? Porque no se llega a Exactamente, porque no está en el contexto. Hermanos, esto es una mala costumbre que tenemos, que vemos algo así, mandamientos, y luego nuestra mente empieza a conectar y aquí. Pero tranquilo. ¿Pero qué mandamientos están hablando? Ahorita vamos a ver, debe decirnos Juan, ¿sí o no? Ok, ahora, hermanos, aquí está. Bien, hermanos, aquí está algo bien interesante.
Hermanos, aguántenme, ¿verdad? Sean pacientes con este pastor. Que déjenme compartir aquí mi pantalla. Eso no tiene, por ejemplo, que ver con el evangelio. Aquí vamos. Hermanos, aquí queremos discutir. El hermano Oscar dio una buena pregunta. Aquí tenemos la palabra. Ahí. Aquí tenemos la palabra mandamiento, ¿ok? De nuevo, y para nosotros inmediatamente uno puede pensar, pues está hablando de los 10 mandamientos. Pero no empezamos aquí, hermanos. Acuérdese que tenemos niveles de ¿qué? De contexto, ¿ok? Entonces, el primer nivel de contexto es el párrafo donde aparece. En el párrafo, ¿hay alguna pista de qué mandamiento se refiere? No. ¿Ok? Ahorita, sí, yo sí. Ok, ahí vamos, espérenme, hermana. Después del párrafo, el siguiente nivel de contexto es ¿qué? El libro. En Primera de Juan, ¿hay alguna, verdad? ¿Hay indicaciones de a qué se refiere cuando habla de mandamientos? ¿Ok? Y luego, en el caso de Juan, no nada más tiene libros, también tiene ¿qué? Otros libros. ¿Ok? ¿Cómo habla Juan de los otros libros? ¿Ok? Y luego, ¿verdad? Y luego, hermanos, el siguiente nivel de contexto es el Nuevo Testamento. ¿Cómo se utiliza la palabra mandamiento en el Nuevo Testamento? Y el último nivel de contexto, ahora sí es la que es toda la Biblia. Okay, ahora, miren, esta es una de las costumbres que tenemos. Estamos brincando hasta acá. Y estamos brincando o sea, ya estamos llegando al Antiguo Testamento, pero ni siquiera estamos considerando la palabra en el párrafo, en el libro, en el autor, en el testamento. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Hay que tener cuidado, hermanos, porque de nuevo, esa es la mala costumbre que tenemos. Y hermanos, esa es la razón que se malinterpreta la Biblia. Y entonces uno ve una palabra y uno empieza a pensar así lejos y feo. ¿Ok? Y no se debe hacer así. ¿Ok? No se debe hacer así. ¿Quiere que le enseñe un ejemplo? Que hacemos así mucho? Mejor sáquenlo de aquí. Ok, ahí voy. Pero les voy a dar otro mejor. Job 23. Ok, vaya a Job 23, por favor. Bueno, no vaya, aquí, mira, aquí se lo voy a poner. No lo busque, no lo busque. Mire, hermanos, ahí. No sé qué pasó aquí. No, como que se atoró esta cosa. Otra vez. Hermanos, esta cosa se le metió el diablo, hermanos, esta cosa. Ya, ok, hermanos. Mire, Job 23:10. Mire, este versículo que nos encanta. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. ¿Qué quiere decir este versículo? Entonces, amén, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Las pruebas nos purifican y las pruebas nos ayudan, amén. Bueno, eso es lo que dice Santiago. Eso es lo que dice Primera de Pedro, ¿no? Vuestra fe mucho más preciosa que el oro, aunque, ¿verdad? Aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en honra, alabanza y gloria cuando Jesucristo. Ok. Ahora, hermanos, esto es lo que realmente está queriendo decir Job
O sea, estas palabras en el versículo Job las está lanzando como palabras de esperanza, de yo sé, Señor, que tú me estás probando, tú conoces mi camino y que tú me estás purificando. Ok, ahora, el contexto, hermanos. Miren cómo comienza este capítulo nada más. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grande fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente, y he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Hermanos, el capítulo ya establece el tono. No está hablando con esperanza. Eso, hermana Sandra, bien. Eso es lo que significa el versículo 10. Dios, básicamente, Job está diciendo, Dios sabe mi camino. O sea, él está hablando de esto y él sabe que yo soy inocente. ¿Sí? Él sabe que yo no tengo culpa de todo lo que me está pasando. Él sabe que soy inocente. Eso es lo que significa este versículo. Pero ¿qué hacemos, hermanos, cuando lo leemos? ¿Suena como qué? Suena como Primera de Pedro. ¿Suena como qué? Suena como Santiago capítulo 1. Sí, sus amigos lo estaban acusando a él que tenía una pecado escondida. Ok. El 14, después acabará lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas. Él acabará lo que ha determinado. Ahora, pero no está hablando con esperanza. Sí, él no está. Y eso es lo que está tratando. Eso es lo que está tratando de decir este versículo. Yo quiero defenderme delante de Dios, yo quiero ponerme delante de Dios y decirle, Señor, yo no he hecho nada. Ahora, Job no está diciendo que no es pecador, sino simplemente está diciendo que qué. ¿Verdad que no? Ahora, hermanos, esto es muy común. Bueno, eso es lo que queremos extinguir. ¿Ok? Ahora, ahí va. Gracias, hermano Oscar, por esta buena pregunta. Ok, primera de Juan 2. Ok, dice, si guardamos y nosotros sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Ok? Ahora, de nuevo, vamos a ver de nuevo. Recuerde, tenemos que avanzar en los niveles de contexto. No empezamos con la Biblia, comenzamos con el párrafo, el libro, ¿verdad? El autor, el Nuevo Testamento. Ahora, mire por favor, ¿verdad? Tal es mentiroso y la verdad dice, y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, note aquí versículo 5. Pero el que guarda su... Ok, ahora, mismo verbo, diferente sustantivo. Aquí dice, guardamos sus mandamientos. Aquí está diciendo, el que guarda su palabra. Ok. Entonces, o aquí, o está diciendo, o está refiriéndose a la misma cosa, usando, ¿verdad?, un sinónimo a propósito, o está hablando de obedecer dos cosas, o sea, sus mandamientos y su palabra. Ahora, hermanos, en el contexto del párrafo, del libro del autor, ¿usted cree que los mandamientos y la palabra son dos cosas diferentes? No. Ok, ahora, bien. Ahora, entonces, nota aquí, el que guarda, entonces, ya no está hablando de mandamientos, entonces, ya aquí descartamos el asunto de qué, de que no nada más está hablando de la ley de los 10 mandamientos o del Antiguo Testamento, del Pentateuco, está hablando de su palabra. Ahora, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hermanos, esta frase
es verdad, no se entiende tanto en Reina Valera, el amor de Dios sea perfeccionado, o sea, ¿qué significa como que? No, eso está hablando, hermanos, el amor de Dios, de nuevo, no está hablando del amor de Dios hacia nosotros, está hablando del amor de la persona hacia Dios. En el que guarda su palabra, en el amor para con Dios se ha perfeccionado. Y la palabra perfeccionado habla de madurez, de crecimiento. El que guarda su palabra, en el amor para con Dios, se está creciendo, está madurando. Ahora, note aquí. Por esto, sabemos que estamos en Él. Por esto. Y de nuevo, está llamando al contexto. ¿Qué es? Guarda sus mandamientos, guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en Él. La obediencia es la prueba de que estamos en Él. Luego dice, el que dice que permanece en Él, debe andar. Yo soy cristiano, de veras. Yo soy hijo de Dios, de veras. Camina como Él. Camina como Él. Ahora, aquí, ahí vamos. Hermanos. No os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Aquí pasamos como 2 clases tratando de explicar eso, ¿verdad? Porque parece como que Juan está loco. A ver, estás diciendo que no es nuevo y luego estás diciendo que sí es nuevo, ¿verdad? Ahora, no está diciendo, ok, de nuevo, ¿qué es el mandamiento? Mire, por favor, ¿qué es verdadero? ¿Qué es verdadero en Él y en vosotros? Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, va a aclarar cuál es el mandamiento. Note aquí, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, ¿cuál es ese mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué escribe Juan? No es un mandamiento, no les escribe un mandamiento antiguo. Digo, no se escribe un mandamiento nuevo. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque No es nuevo, no es un mandamiento, es una regla. No, pero ¿por qué no es un mandamiento nuevo? A ver, entra aquí la pregunta. ¿Por qué no es nuevo? Ok, primero. Muchos piensan que el mandamiento comenzó con Jesucristo, pero no, el mandamiento no comenzó con Jesucristo. ¿Dónde comenzó el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo? Levítico. En Levítico tenemos la primera vez que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerda? Y el Señor Jesucristo le dijo, este es lo importante. Y entonces esta era la bronca de los judíos. ¿Y quién es mi prójimo? Porque para los judíos, sus prójimos nada más eran ¿qué? Otros judíos. Y entonces, por eso Juan está diciendo aquí, no se escribe un mandamiento. Esto es lo que dice el Levítico, esto es lo que dijo el Señor Jesucristo, esto es lo que siempre hemos oído. Ahora, lo que sí les escribo es una nueva aplicación. Eso es lo que quiere decir, una nueva aplicación. ¿Que qué? Que Dios quiere que amemos a todas las personas, no importa si son judíos o gentiles, mexicanos, americanos, gringos o lo que quieran. ¿Por qué no? Porque somos muy selectivos. ¿Sí o no? Hermanos, o sea, amamos a mis hermanos, pero luego, ¿verdad? Y luego el indigente que nos anda gritando, o el vecino que nos anda gritando acá, o el que se nos, ¿verdad? Que se nos para, que se nos atraviesa. Eso es lo que está diciendo Juan. Y luego, y él está usando la palabra mandamiento y está usando la palabra palabra. ¿Ok? Bueno, buena pregunta. Le habla el hermano Oscar. Ok. Entonces, hermanos, ya nos adelantamos en esto, pero
Ok, entonces, nos quedamos aquí. Sabemos que hemos conocido a Dios y le prueba concreta, hermanos, de que somos salvos. Obedecemos a Dios. Ahora, hermanos, no se preocupe, hermano, no se preocupe. La segunda idea que ya nos adelantamos. Juan nos recuerda sobre un mandamiento antiguo que es nuevo ¿en qué? En aplicación. Afirmación. No les escribo un mandamiento nuevo, sino una nueva ¿qué? Aplicación. Primer supuesto. El que dice que está en luz y odia a su hermano, todavía está en tinieblas. Hermanos, prueba concreta y específica. Segundo supuesto, el que ama a su hermano, este vive en la luz y no hay tropiezo en él. Pero si odia a su hermano, todavía está en tinieblas, vive en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, Juan está escribiendo pruebas muy concretas de que somos salvos y que estamos en Dios. Pruebas muy concretas, ¿sí o no? Pruebas muy concretas. Hermanos, ahora miren, y esta es la razón por la que recomendamos Primera de Juan. Cuando alguien duda de su salvación, lea Primera de Juan. Yo le digo, si alguien tiene dudas que si es salvo, mire a Primera de Juan. Hermanos, mire, déjame decir esto con cuidado. Si alguien dice que es salvo, que es cristiano, que se ha arrepentido, pero no quiere tener ningún contacto con los hermanos, a mí Josué Guzmán me hace dudar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me hace dudar? Por lo que Juan está escribiendo. ¿Sí o no? Hermanos, cuando hay en la iglesia un tipo de conflicto donde existe odio y no puede haber reconciliación, a mí Josué Guzmán me hace dudar. ¿Ok? Ahora, muy interesante. ¿Qué es la prueba aquí? Y esta es la aplicación. Que aún que podemos ¿qué? O sea, aquí la prueba es para el creyente, no es para el inconverso. Entonces, si uno es creyente, va a poder ¿qué? Amar. No, pero también el proverbio dice, el avisado en el mal es un hábito, todo se queda repitiendo. O sea, hace feliz a... Sí, pero bueno, pero ese es otro tipo de circunstancia, ¿no? Ahora, yo creo que aquí Juan no está tratando, bueno, déjenme respetar el contexto. Aquí no entran los inconversos, porque Juan no está hablando de los inconversos. Sí, aquí el contexto no está hablando de inconversos, aquí nada más está hablando de ¿qué? De puros creyentes. Ahora, la última parte donde nos quedamos, 12 al 14, Juan reafirma a los lectores quien está escribiendo, creyentes maduros y jóvenes. ¿Verdad? ¿Alguien puede leer versículos 12 al 14? Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido el maligno. ¿Está ahí? Sí, hasta ahí. Ahora, hermanos, de nuevo, ¿por qué Juan hace tanta repetición? Simplemente está aclarando a quién les está escribiendo. Y está escribiendo, y creemos que cuando está hablando de hijitos, está hablando de todos los creyentes. Cuando está hablando de jóvenes, probablemente está hablando de qué? Jóvenes, ¿verdad? No tan ancianos. Y cuando está hablando de adultos, ¿verdad? De ancianos, está hablando a personas mayores. O sea, básicamente Juan está reafirmando quiénes son los lectores.
Y después de eso, perdóneme aquí, nos exhorta, ¿verdad? Hijitos, perdón, 15, perdón, no dice hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Ok, ¿cuál es la paráfrasis de esto? Bueno, Juan nos exhorta a no amar el mundo. La exhortación clara es que no debemos ¿qué? Amar al mundo. Condición, si alguno ama al mundo, esa persona no ama a Dios. ¿Se acuerda lo que discutimos la última vez? Si alguno ama al mundo, esa persona no ama a Dios. No se puede, hermanos, de nuevo, en el texto de Juan no puede haber como, es que la mitad. ¿Verdad? No, si alguien ama al mundo, no está amando a Dios. ¿Ok? Y luego la explicación, porque los deseos del mundo no provienen ¿qué? De Dios. Explicación, porque los deseos del mundo son ¿qué? Temporales. El contraste, pero el que hace la voluntad de Dios vive ¿qué? Para siempre. ¿Ok? Ahora, ahí es donde nos quedamos. Ahora, hermanos, de nuevo, esto es lo que hacemos en Reina Valera porque estamos, de nuevo, interpretando. Hermanos, tenemos que luchar por entender el texto. Hermanos, y es luchar, y es aquí, y tenemos que luchar, hermanos, porque si no luchamos, podemos decir lo que se nos ocurra, interpretar lo que nos ocurra y moverlo a nuestra conveniencia. Pero tenemos que luchar. Hermanos, en esto hay vida. Esto es lo que Dios quiere, hermanos. Ahora, nueva traducción viviente. Mire, vamos a corroborar nada más. La nueva traducción viviente nos ayuda a corroborar. Déjame leer nada más unos versículos. Capítulo 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirme, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien un antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los jóvenes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes porque son hijos de Dios, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes, y la palabra de Dios vive en sus corazones, y han ganado la batalla contra el maligno. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Pregunta, hermanos, ¿es diferente de lo que estudiamos?
Entonces, ¿sí ve? O sea, usamos la nueva traducción viviente ¿para qué? Para corroborar. ¿Ok? Y si se da cuenta, aunque utilizan eso es lo que hace la nueva traducción viviente, hermanos, nos ayuda con la interpretación y traducción. ¿Y la usamos para qué? Para corroborar, hermanos. Esa es la razón por la que yo se la recomiendo, ¿verdad? Para su lectura sencilla, ¿verdad? Para que usted pueda entender, porque no tengo, hermanos, los hermanos hicieron muy buen trabajo, ¿verdad? En la traducción y interpretación, aunque aumentaron frases, como usted ve, y aumentaron palabras que no están ahí, pero estudiando nos damos cuenta que ¿qué? Que es lo mismo, que es, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, eso es lo que es. Entonces, eso es lo que vamos a seguir, ¿ok? Entonces, esto fue nada más para, de nuevo, ahora, de nuevo, lo importante, hermano, de nuevo, lo importante es que usted sea, de nuevo, pueda parafrasear el texto. Usted lo entienda y lo escribe en sus palabras, porque de nuevo, usted va a regresar, usted va a leer la Biblia, y de nuevo, que no repita nada más que, y no entienda, ¿verdad? En este sea perfeccionable, de nuevo, que sí, en este sea perfeccionable. ¿Eso qué significa? Pues que ahora es perfecto. ¿Y qué significa? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Pero también ya, usted ya nos va a decir, oye, que antes de repetirte toda la Biblia que agarra la onda y obedezca. Bueno, no sé si nos lo va a decir así, pero sí nos va a decir que teníamos que estudiar la palabra de Dios. Bien, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos de nuevo, por la oportunidad que nos das de estudiar la palabra. Y Señor, de nuevo, yo no quiero tenemos que luchar con lo técnico y de nuevo, Señor, gracias a Dios, tú me has dado a mí y a otros hermanos aquí la habilidad para poder hacer eso y poder explicar a mis hermanos y tener confianza que estamos diciendo lo que la Biblia dice, lo que el texto dice, lo que tú intentaste. Porque en la palabra de Dios, en lo que el texto significa, vamos a tener seguridad y vamos a tener autoridad. De nuevo, Señor, ayúdanos, por favor. Pero de nuevo, mi oración, hermano, Señor, para con los hermanos es que ellos puedan de nuevo parafrasear y entender lo que tú estás diciendo, porque la palabra de Dios es vida en nuestra alma. No nada más queremos hacer esto, bueno, es más, ni siquiera lo queremos hacer para presumir que entendemos, sino, Señor, para nuestras propias vidas. Ayúdanos, Padre, por favor. Bendícenos. Gracias por este estudio. Gracias por el tiempo de oración. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos ayudas y nos das. Bendícenos, por favor, en Cristo Jesús. Amén.